Bueno, buenas tardes. Os doy la bienvenida una tarde más aquí a Centro Separat Israel. Hoy me hace especial ilusión, como cada vez que viene un hebraísta, especialmente de la Universidad Complutense de Madrid, y en este caso profesora mía también. Me hace especial ilusión porque sé que el libro que presentamos hoy, que presenta hoy la profesora Guadalupe Seijas, Las imágenes hablan, Biblia, arte y mujer, es el producto de un trabajo largo y muy elaborado, un magnífico trabajo, y quiero presentar a la profesora Guadalupe y a continuación vamos a entablar un diálogo que nos va a ilustrar también a través de imágenes. Guadalupe Seijas de los Ríos Zarzosa es doctora en Filología Semítica y profesora titular del área de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte clases de lengua y literatura hebrea. Ha dirigido ILU, Revista de Ciencias de las Religiones, entre 2007 y 2011, y en la actualidad coordina el programa de doctorado en Ciencias de las Religiones de la misma institución. Junto a María Teresa Ortega Monasterio, organizó la exposición A través de los siglos, Historia del texto bíblico, en Casa de la Ciencia en Sevilla en 2012. Entre sus numerosas publicaciones cabe destacar Masora, la transmisión de la tradición de la Biblia hebrea en 2010, en colaboración con Elvira Martín Contreras, la coedición de Computer Assisted Research on the Bible in the 21st Century en 2010, Historia de la literatura hebrea y judía en 2014, un ambicioso proyecto que abordó en calidad de directora y coautora, y en el ámbito de los estudios bíblicos culturales, la edición y participación en la obra colectiva Mujeres del Antiguo Testamento, de los relatos a las imágenes en 2015, y su versión inglesa Women of the Bible, From the Text to Image en 2022. Por último, ha dirigido varios proyectos de investigación y desde 2017 es directora del grupo de investigación Biblia, Textos e Iconografía. Y después de leer este magnífico currículum, pues vamos a comenzar. Le doy la bienvenida. Eso, iba a darte las gracias, Rosa. Rosa ha sido alumna mía, así que es especialmente gratificante ver que alguien del campo de los estudios hebreos pues acaba pudiendo trabajar en el propio área, ¿no? Quiero dar las gracias a la editorial EUNSA, antes de empezar, por si acaso se me olvida, ¿no?, por haber confiado en mí. Y quiero daros las gracias a todos y cada uno de los que estáis aquí. Cada uno de vosotros tiene un papel en mi vida, bien como familia, fundamental, bien como compañeros de la facultad, compañeros de otras instituciones académicas, amigos, hay algunos desde COU aquí presentes, desde la carrera, otros que se han ido incorporando en mi vida en distintos momentos, hasta algunos muy recientes, pero que son no por ello menos importantes. Así que a todos y a cada uno, gracias por compartir conmigo este momento, que es el resultado de mucho trabajo, pero también de mucha ilusión, ¿no? Pues comenzamos con este diálogo, esta conversación, y quería preguntarte si después de... ¿qué sientes en relación a este libro y qué motivación te ha llevado a escribirlo? Bueno, yo creo que cada libro es un libro diferente, ¿no? Es distinto en tu momento vital y en tu momento académico. Pero este libro tiene, como todos, me gusta decir, su historia. Y en este caso, la historia se remonta a un cambio del plan de estudios donde se introduce una asignatura por primera vez que no tenía historia previa, que se llamaba y se sigue llamando personajes bíblicos, donde los profesores tenemos un temario y unos personajes asignados, y una vez que mostramos cuál es el personaje en la Biblia, después lo que hacemos es hacer una proyección en la historia de la cultura. A mí me asignaron los reyes de la monarquía unificada, Saúl, David y Salomón, las matriarcas y las heroínas. Y para mí fue enormemente estimulante la posibilidad de encontrarme ante un mundo de inmensas posibilidades que me llevó, por ejemplo,
a conocer el oratorio de Giuditta Triunfans de Vivaldi para voces femeninas, que me llevó a música pop y folk, que con influencia bíblica, que me llevó a Anita Diamond, que tal vez habréis visto la serie en televisión, con La tienda roja, que me permitió hacer una lectura dramatizada de La bella Esther de Lope de Vega. Y entonces a mí aquello me fascinó, me pareció muy estimulante y plantó en mí la semilla de yo quiero seguir trabajando por aquí, ¿no? Que es el campo de lo que conocemos como recepción de la Biblia o estudios bíblicos culturales. Yo, con el paso del tiempo, me he ido dando cuenta que había que elegir, porque no se puede trabajar todas las disciplinas a la vez, y me he ido orientando por el tema de la iconografía, fundamentalmente pintura, pero también en ocasiones me he encontrado con obras de grabados o de fotografía que me parecían especialmente interesantes. Yo tengo que empezar diciendo, que yo soy filóloga, no soy historiadora del arte. Soy lo que soy y no voy de lo que no soy. Pero al mismo tiempo creo que en la recepción de la Biblia existe una opción de trascender disciplinas. Existe una opción de lo que yo llamo en el mundo académico una visión generalista frente a una visión muy especializada. Y con esto no voy a decir que una sea mejor que otra, simplemente defiendo que todas deben coexistir. Entonces, desde esa visión que permite un diálogo entre la filología, mi campo, y la historia del arte, no hace falta que diga que he leído mucho sobre historia del arte, que me he documentado mucho y que he acudido a aquellos que saben más que yo en ese campo para poder llenar los vacíos que tengo, ¿no? Pero justamente ahí me voy a situar yo y eso que vamos a desarrollar en... Pues no. Bueno. Bueno, eso que decía, ¿no? Que el lugar donde yo me sitúo, que digo es más generalista, me ha permitido dirigir una historia de la literatura hebrea, precisamente por no estar solamente en un campo muy específico. No, pero todavía no necesito... Sí. Vale, dale hacia abajo, o sea, como el intro. Ahí, ¿perdón? Ahora sí. Sí. Vale. Eso tengo. Es un poco complicado eso. Vale, venga. Vale, venga, hasta ahora. Perdón, técnico. Bueno, a ver. Sí. Ya está. Bueno, vale. Va a parpadear, pero va a ser, vale. Perdonad. Bueno, pues la siguiente pregunta es ¿por qué has elegido este título? Vale, pues aquí me vais a permitir que me explaye un poco más, ¿no? He dado muchas vueltas a encontrar un título que explique exactamente qué es el libro. De ahí que tenga dos partes. Las imágenes hablan por un comienzo y luego Biblia, arte y mujer. Voy a empezar por las imágenes hablan. Y lo voy a ilustrar con algunas imágenes que, excepto la de la portada, no están en el libro, porque si os cuento el libro, pues para que lo vais a leer, ¿no? Esto es una cosa... Pero que os van a situar, a poner en contexto de por dónde va mi trabajo. Cuando digo las imágenes hablan, elegí para la portada este cuadro que lleva por título Esther, de John Everett Mille. Es un pintor prerrafaelita y es la reina Esther. No sé si se ve, pero aquí tiene una corona en la mano, ya se ha quitado la corona, está quitándose algo que sujeta el cabello y se va a adentrar a un lugar que está oculto por la cortina. No está
a pesar de que las ropas son de cierto esplendor, no está en su apogeo de reina, está en un momento pensativa. ¿En qué está pensando? Evidentemente no lo podemos saber con certeza, pero sí podemos apuntar algunas posibilidades. Probablemente está pensando en el desafío que tiene ante sí de presentarse ante el rey Asuero sin haber sido llamada. Nadie podía presentarse ante el rey si no había sido convocado por él con anterioridad bajo pena de muerte. Por tanto, el acudir ella para pedir clemencia y protección para su pueblo está implicando un riesgo importante. Puede ser que esté reflexionando en lo que supone para ella en ese momento tomar conciencia de formar parte del pueblo judío y de su responsabilidad para con ellos. Sea como fuere, ese ensimismamiento del personaje nos abre a poder explorar posibilidades que muchas veces están implícitas en el texto, pero que no están desarrolladas. Pero voy a poneros algunos otros ejemplos que ilustran bien lo que quiero decir con las imágenes habla. Os traigo una instalación de Doris Salcedo. Esta es una instalación temporal, por tanto ya no existe, que se lleva a cabo en Estambul en un local vacío entre dos edificios abandonados. Son 1550 sillas. No sé lo que os sugiere a cada uno de vosotros esta imagen. Ella lo hizo como en recuerdo de las víctimas anónimas de las fosas comunes de cualquier conflicto bélico. No pensaba en uno en concreto. A mí esta imagen me produce una serie de lo que yo llamo hipervínculos, ¿no? Asociaciones de ideas. A mí me recuerda, no tiene por qué recordaros a vosotros, pero a mí sí lo hace, esas vitrinas que en Auschwitz están llenas de zapatos, o están llenas de maletas, o están llenas de peines, ¿no? Es esa mezcla, esa abundancia, pero donde cada peine, cada maleta y aquí cada silla están hablando de una vida truncada. Por tanto, es un buen ejemplo para ver cómo una imagen nos mueve cosas. Os traigo una que es más reciente y me gusta especialmente porque tiene texto y tiene imagen. Yo trabajo imágenes inspiradas en la Biblia. Fijaros que lo que vemos es un cubo, un cepillo y barro. Probablemente la imagen diría mucho menos si no tuviera ese texto, que es un oxímoron, es una contradicción, ¿no?, entre algo tan material con lo que dice el texto, que es solución tecnológica. Esta imagen, si se ve en Argentina o si se ve en Senegal, probablemente dirá mucho menos que lo que nos dice a todos nosotros que hemos, desgraciadamente, vivido de cerca la gran tragedia de la Dana en octubre del año pasado. Por tanto, está lleno de significado. ¿Qué nos evoca? Habrá quien les hable de desastres naturales, habrá quien les hable de solidaridad. Hay muchas posibilidades que están abiertas en función de nuestras vivencias y nuestras experiencias personales. Por último, voy a traer una imagen que es muy transgresora y la traigo a propósito. Es una fotografía de un artista israelí de origen árabe que se llama Adinés. Adinés deliberadamente juega con nuestro conocimiento previo de la historia del arte. La mayor parte de vosotros pensará, esto se parece mucho a la Última Cena de Leonardo da Vinci. La Última Cena en la que Jesús, antes de morir, comparte con sus discípulos. Lo que ha querido hacer Adinés es ponernos en la situación de los soldados que están cenando justo antes de entrar a combate y que es posible o cabe la posibilidad de que también sea su última cena. Y él está jugando con la transgresión, con incluso algo distorsionante que puede a lo mejor dejarnos como perplejos o incluso incómodos, pero también está hablando de vulnerabilidad y de la fragilidad de la vida. Así que, de alguna manera, con estos ejemplos ilustro lo que yo entiendo por las imágenes hablan, ¿no? Darles ese espacio de expresión. Paso a la segunda parte del título, Biblia, arte y mujer. Evidentemente que la Biblia es un texto religioso, pero también evidentemente es un libro de literatura universal, atemporal. Un libro que nos habla del ser humano en cualquier época y circunstancias, que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Algunos ejemplos.
Si hablamos del Éxodo, de la salida de Egipto, no solo estamos hablando de una experiencia concreta de un pueblo que es liberado de la esclavitud, atraviesa el desierto y llega a la tierra prometida. Estamos hablando de una experiencia de salida, estancia intermedia y llegada. Y es una especie de paradigma o arquetipo que va más allá, pero que continuamente hablamos de Éxodo y viene de la Biblia, aunque ya no recordemos sus orígenes. Hablamos de exilio, del exilio de Babilonia, pero también de tantos exilios impuestos o autoimpuestos, personales o colectivos. ¿Qué decir del libro de Job? El libro que plantea preguntas universales que continuamente nos hacemos, desde la filosofía, desde la religión, el porqué del sufrimiento del inocente, ¿no? Los salmos están expresando los sentimientos de cualquier persona en su relación con la divinidad y se leen hace 20 siglos y se leen ahora, ¿no? Así que la Biblia, y esto es uno de los grandes objetivos, ¿no?, de mi carrera académica, el reivindicarla como una literatura al acceso o disponible para cualquier lector. Es verdad que todo el mundo sabe lo que dice la Biblia, aunque no lo haya leído, y para eso los filólogos tenemos mucho que hacer para desmenuzar el texto de la Biblia. Pero igual que la obra del Quijote de Cervantes, a pesar del siglo XVI, es un referente cotidiano y hablamos de este es un Quijote de la vida con total normalidad, la Biblia también de alguna manera funciona así en expresiones, en instituciones y en tantos otros elementos. Con respecto al arte, autores como Paolo Verdini o Cherin Exum hablan de las imágenes que representan a la Biblia como una forma de exégesis visual. Me voy a explicar. Los textos bíblicos son muy escasos en detalles y, por tanto, cuando se transforma un texto en imagen, hay muchos vacíos que el artista tiene que llenar. Cuando los llena, está haciendo una interpretación, está incorporando elementos nuevos. A veces se focaliza en un personaje que es secundario, a veces modifica cosas del texto, a veces las incorpora o las recrea. Todo eso hace que la imagen resultante nos permita profundizar en el texto bíblico, siempre teniendo el texto de la mano. Pongamos un ejemplo. El libro de Ruth, que los que me conocéis sabéis que le he dedicado mucho tiempo y energías y que tiene un gran protagonismo en el libro. Sabemos que Ruth tiene una adhesión incondicional por su suegra, pero ¿de qué tipo es esa conexión? ¿Qué han vivido juntas y es que han vivido experiencias que les han hermanado? ¿Que es una relación de igualdad? ¿Es una relación de desigualdad? Nada de eso está en la Biblia. ¿Qué relación hay entre Ruth y Boaz? ¿Se enamoran? ¿No se enamoran? ¿Es un amor platónico? ¿Son dos personas de una edad parecida? ¿Es una relación amorosa entre alguien de avanzada edad y alguien en la edad madura? Por mencionar algunas preguntas. Entonces, quiero mostraros esta imagen. Yo no puedo menos que conmoverme siempre que la veo. Esta imagen es Ruth y Noemí de camino a Belén. Ya han abandonado, se han despedido de Orfá y están solo las dos. Es una escena que nos habla de la dificultad del camino, no solo el viento que infla la sábana con la que se protegen, sino que también es la luz que las ciega, ¿no? La mirada de Noemí perdida es la mirada de alguien que está desbordado, probablemente por la situación que vive. La mirada de Ruth es una mirada de preocupación, de cariño, de querer, digamos, aliviar el dolor y el sufrimiento, ¿no? Claro, cuando nosotros vemos esta imagen y venimos del texto bíblico y esta imagen plasma, desarrolla, profundiza mucho en lo que el texto no dice, que no quiere decir que no esté en el texto, quiere decir que no está así. Que no está así. Cuando nosotros volvemos a leer el texto bíblico, probablemente nos llevamos esta imagen puesta, si es que nos ha impactado, claro.
¿no? Y lo peor que puede hacer una imagen es dejarnos indiferentes, en que entonces no está funcionando bien. Entonces ahí hay un diálogo de ida y vuelta, hay un diálogo del texto bíblico a la imagen que lo representa y de la imagen que lo representa cuando volvemos al texto bíblico, ¿no? Bien. Tengo aquí algunas notas porque luego se me olvidan cosas que quiero decir. Y os traigo otra imagen completamente diferente, ¿no? Esta imagen es de una artista nacida en la India, que es judía, que vive en la actualidad, es una mujer como de 50 años hoy en día y que emigra a los Estados Unidos muy joven, ¿no? Y además lo hace sola, sin su familia, ¿no? Entonces, es una mujer que tiene una identidad triple, de India, de judía y de estadounidense. Y ella elige, aquí en la parte de abajo de la imagen, veis unas letras en hebreo que es el nombre del personaje, Rebeca. Y ella explora un aspecto que hasta donde alcanza mi saber no se ha profundizado en él. Rebeca en Génesis 24 es la mujer decidida, es la mujer que no teme afrontar el peligro y la incertidumbre, pero nadie ha abordado el tema de que ella abandona a su familia, su tierra y se va a un lugar y no sabe si va a volver o no va a volver a ver a su gente alguna vez. Es decir, es un referente de migración. ¿Y cómo lo representa Siona Benjamin? Es una mujer con rasgos hindúes, los rasgos del rostro son muy claros, utiliza el color azul, dios también del panteón indio, tiene un ropaje que es indio pero con la bandera de los Estados Unidos y luego tiene elementos de la tradición iconográfica del personaje de Rebeca, que es el cántaro que ella en Génesis 24 lleva para ir al pozo, ¿no? Entonces es un ejemplo muy interesante de cómo la mirada de esta artista nos permite desempolvar aspectos que en el texto bíblico los investigadores o los exegetas han dejado casi como en un espacio vacío. Vale. Otra cuestión interesante es, si digo que las imágenes hablan, es importante que las dejemos hablar, que las escuchemos, que seamos receptivos a ella. Y para eso hace falta una mirada pausada, hace falta una mirada atenta, hace falta una mirada que va una y otra vez, hace falta una mirada que no se queda en lo aparente. Y yo creo que esa mirada, al menos es mi experiencia a lo largo de estos 5 años que van desde que comienzo a escribir el libro hasta que se termina, es una mirada que no dejo de darme cuenta de que no solo es una mirada académica, es una mirada personal, porque es una forma de estar en el mundo. Atender a lo marginal, a lo pequeño, a lo que no hace ruido, a lo que está escondido, va mucho más allá de lo académico, al menos yo lo siento así. Así que entiendo que frente al ruido, a lo ensordecedor, a lo que es agresivo o llamativo, hay otras formas de mirar el arte y la vida. Y dentro también de este espacio del arte, me gustaría hablar de que tenemos un tiempo que es el de la creación del artista, una época que hay que analizar y que hay que estudiar, y luego hay una época que es la de quien contempla la imagen. Y quien la contempla es como un libro, cada lector hace su propia lectura. Las obras de arte se convierten en objetos vivos cuando tiene quien las contempla, ¿no? Entonces hablamos de una resignificación. Y creo que este ejemplo es muy claro. El muro de Berlín ha tenido distintos elementos asociados. Mientras existió el muro divisor, era un elemento distorsionador, de atentado a la democracia, de desunión, de dolor. Cuando el muro se abre en 1989, sus espacios se convierten en lienzos de expresividad, de libertad y que adquieren un significado totalmente distinto, ¿no? Entonces este ejemplo de resignificación me sirve para hablar también de cómo una obra de arte en un momento determinado en el siglo XIX se lee de una manera y en el siglo XXI nosotros la percibimos de otra forma. Y concluyo esta parte con una cita de José Manuel Mangano, que es un fotógrafo que tras muchos años de problemas con la visión acaba quedándose ciego y a pesar de ello sigue haciendo fotografías. Y en una entrevista que se le hace en febrero del 2024 se le pregunta, ¿se puede perder la mirada? Y él dice no, se puede perder la vista pero no la mirada.
La mirada no la tenemos en los ojos, me he dado cuenta de eso ahora. Tú miras con el alma, con tus vivencias. Yo estoy mirando ahora con ese bagaje que tengo de antes, que me permite mirar de otra manera y no haber perdido la mirada. Y por último, la palabra mujer. En la Biblia hay muchas mujeres, pero nunca son las grandes protagonistas. Y cuando aparentemente lo son, siempre están en función de los valores y de las estructuras que dirigen los varones, ¿no? Esther y Judith son esas grandes heroínas que son instrumentos de debilidad que en manos de Dios conceden o sirven para conceder la victoria al pueblo de Israel, una victoria que concede Dios, ¿no? Ni que decir que hay muchas mujeres que ni siquiera tienen nombre. No hace falta irse muy lejos, vayan al libro de Jueces, o id al libro de Jueces, y os encontraréis muchas mujeres que la primera esposa de Sansón, la madre de Sansón, la mujer la concubina del levita, la hija de Jefté, no sabemos cómo se llaman. Y eso ya es una forma de silenciamiento tremenda, ¿no? Entonces, no solo en este libro, sino que en mis últimas investigaciones he tratado de dar voz a estas mujeres bíblicas y de rescatar muchos valores que a lo mejor no han sido tan significativos, pero que, a mi juicio, están ahí y que ofrecen múltiples posibilidades exegéticas. Sin ir más lejos, el libro de Ruth. Los que conozcáis el libro, habréis oído multitud de veces, Ruth es ejemplo de obediencia, de abnegación, de prudencia, de castidad, aunque hay que leerse el texto bien para ver si la castidad no es una proyección, una mirada de los otros, que no pasa nada porque Ruth se haya acostado con Boaz por la noche en la era, no pasa nada, no es menos heroína o no es menos protagonista. Pero ¿quién habla de Ruth como una mujer decidida? Una mujer que afronta la incertidumbre de abandonar su tierra, ir a un lugar diferente, que no sabe cómo será aceptada, de ir junto a una mujer viuda que no va a poder hacer frente a la supervivencia económica y que a ver cómo van a comer día a día. Es decir, cómo es esta mujer que está llena de, yo digo, transgresión en un ambiente de cotidianidad, porque no hace grandes cosas, pero sabe anticiparse, sabe manejar los pocos recursos que tiene en su entorno. Entonces, ¿quién es la Ruth de verdad? ¿Esa mujer angelical y dócil o esa mujer potente, capaz de afrontar un destino incierto? Bien, en el libro hablo mucho de Ruth, pero también hablo de otras mujeres, de Esther, de Rahab, de la Sulamita del Cantar de los Cantares o de las matriarcas. Bueno, ya he explicado el título. Pues la siguiente pregunta es, has mencionado el capítulo 3 y si podrías hablarnos de él en detalle y de dónde surge el título Imágenes demandantes. Bueno, voy a hablar del capítulo 3, pero antes un momento voy a hablar del capítulo 2. El capítulo 2 está dedicado a la iconografía del siglo XIX. Ha sido un capítulo que me ha llevado mucho tiempo, es el más extenso de todo el libro, hasta que he logrado, después de mucho darle vueltas, encontrar un hilo conductor, un esquema que permita abordar la iconografía del siglo XIX, que es de autores a veces conocidos, pero las obras no lo son. Y ya se puede quitar el PowerPoint, porque ya no más y está ahí molestando a la gente. ¿Sí? Sí. Decía que logro esbozar, ¿no?, una trayectoria que va desde el comienzo, desde el romanticismo, pasando por los nazarenos, por los prerrafaelitas, por los retratos, por las escenas de campo, etcétera, y me encuentro con que hay tres escenas que no consigo organizar, que no consigo clasificar, ¿no? Vuelvo atrás, es que lo he planteado mal, es que hay otras alternativas, hay otras maneras de hacer, pero me doy cuenta que no, que el discurso del capítulo 2 es coherente. El problema es que estas tres imágenes se resisten. Y todos sabemos, los que nos dedicamos a la enseñanza o a la investigación, que el afán de clasificar tiene también sus peligros, ¿no? A veces queremos meter en un cajón lo que se resiste a ello. Y precisamente le puse ese título, Imágenes demandantes. ¿Demandantes de qué? De atención. Van por libres, no se adaptan a lo que se espera de una imagen del libro de Ruth.
¿no? En concreto, recuerdo que cuando estuve en el Instituto de Investigaciones Estéticas en México y estuve en el archivo fotográfico, me encuentro con una de estas imágenes que pone Noemí y sus nueras. La primera reacción fue: esto está mal catalogado. Esto está mal catalogado porque como que Noemí y sus nueras, era Ruth con Noemí. Bueno, resulta que el protagonismo en estas imágenes decimonónicas, donde el peso de la matriarca o de la madre tiene un gran protagonismo, nos encontramos con que de alguna forma la representación de la historia de Ruth está modificada, ¿no? Entonces, ahondar en ese tipo de imágenes o encontrarnos una Ruth resplandeciente, vestida de blanco en medio de la era, uno dice, ¿dónde vas a espigar con ese traje? Rodeada además de africanos lustrosos. ¿Dónde ha habido africanos en Palestina? Pues en la vida. Entonces estamos hablando de una mentalidad que se plasma sobre la imagen y que la transforma. Junto a ellas hubo otras dos que son grabados del siglo XX que a mí me han impactado mucho. Una de ellas nos presenta a Ruth embarazada y es un camino inusual totalmente, ¿no? El texto bíblico dice que Ruth concibió y tuvo Obed y ahí pasamos por todo el proceso en una frase, ¿no? Entonces, ese ahondar en ello y la de Margaret Parker, que es convertirnos a nosotros, espectadores del siglo XXI, en ciudadanos de Belén que contemplan a Ruth y a Noemí entrando en la ciudad en un total estado de soledad y de abatimiento, ¿no? Así que eso es un poco lo del capítulo 3, que como digo, al final encontré esta solución. Vosotros diréis si feliz o no cuando leáis el libro, pero que fue la que encontré. Bueno, un segundito, David, si puedes mirar la temperatura que pone en el mando y bajarla, porque creo que no sé cuál está. O sea, que más frío, ¿vale? Y le das a la temperatura. Gracias. Y si Fernando está por aquí, ¿se puede acercar, por favor? Ahora vendrá, para apagar esto. En la introducción, perdona. En la introducción mencionas que en tu interpretación hay ciertas dosis de subjetividad. ¿A qué te refieres? Este es un tema que me ha hecho pensar mucho y que he tenido que leer mucho para poder argumentarlo. Claro, si vosotros cuando leáis mi interpretación del capítulo de Margaret Parker, que también he de decir que cuando pedí los derechos de imagen, la autora me dijo que lo había entendido bien, que no es pura subjetividad, pero hay veces que yo soy consciente de lo que yo veo, otros pueden no verlo o pueden ver otras cosas. Y esto no es una mirada improvisada, es una mirada reflexionada y documentada, pero no deja de haber a veces determinados momentos en que yo siento que esta lectura es plausible y posible, pero que puede haber otras, ¿no? Entonces, claro, en la introducción hablo de una cierta subjetividad. Trabajando este tema me he dado cuenta que hay autores teóricos de la historia del arte, pues como por ejemplo Mick Ball, o como por ejemplo Didi Huberman, o como por ejemplo Miguel Ángel Hernández, que ahondan en este tema y que de alguna manera saben que una obra de arte hay que analizarla y estudiarla, pero que también la mirada del espectador tiene mucho que ver con la lectura que se hace. ¿Me permitís que os lea un pequeño párrafo que dice por Miguel Ángel Hernández en su último libro Yo estoy en la imagen, que ha salido a finales del 2024, y dice: por mucho que queramos, nunca podemos quitarnos de en medio, abstraernos del peso y el volumen de nuestro cuerpo, pero tampoco del peso y volumen de nuestras emociones, de nuestros recuerdos, nuestros miedos o nuestros deseos. Igual que el espacio circundante, el físico, pero también el cultural, ese mundo interior afecta al modo de relación con cualquier imagen, sea o no artística. Toda percepción es así afectada. Y él se sitúa entre lo que él llama objetivismo absoluto, ¿no? Esto que conocemos de un historiador del arte que describe minuciosa y exhaustivamente la imagen, pero que a veces decimos nos falta algo, y ese subjetivismo radical que digamos que la lectura es absolutamente libre, ¿no? Pues tampoco es eso. Así que yo me sitúo ahí en el medio, ¿no? Y por otra parte, esta mirada que atiende a la creación, al momento de la creación. Y aquí se me abre mucho un abanico de posibilidades. Hay artistas que eligen el libro de Ruth por determinada afinidad personal. Por ejemplo, el pintor nazareno Overbeck ve una identidad entre la historia de Ruth y la de Boaz y la de él y su prometida Nina, por ejemplo.
o Ben-Zion Rabinovich, que siente que los salmos es aquello a lo que se puede agarrar para no perder la cordura mental en un momento en que está escondido para no caer en manos de los nazis, y recuerda los salmos y lo plasma en unos trazos, y eso a él le sirve para sobrevivir y para encontrar un espacio que contrarreste el trauma, ¿no? Y eso lo tenéis en el último capítulo del libro. Otras veces, en el siglo XIX, existen las academias de bellas artes que ven en los temas mitológicos o bíblicos, ¿no? Un tipo de escena que se llama de género, que permite el lucimiento de los alumnos, ¿no? Y entonces escenas bélicas o grandes paisajes o escenas de el Arca de Noé, por ejemplo, da mucho juego pues para la maestría en la representación de los animales, o determinadas mujeres bíblicas que permiten el erotismo y la anatomía, etc. Eso por un lado, pero a veces no puedo saber cómo los artistas han llegado al texto bíblico. A veces lo he logrado averiguar, pero a veces no. A veces en muchas ocasiones es porque les dicen, pues haz este tema, y entonces recurren a composiciones iconográficas recurrentes, ¿no? Por tanto, a veces no conocen la Biblia porque la hayan leído, sino porque han oído sermones o han oído historias sagradas, etc. Así que, en la medida de lo posible, yo he tratado de poder enraizar las imágenes en su contexto en relación con el artista, pero no siempre ha sido posible. Vale. Y luego está el espectador, nosotros, ¿no? Nosotros, que en nuestra cabeza y en nuestros sentimientos tenemos una serie de preocupaciones propias de esta época. Cuando se lee el libro de Ruth, hoy en día se habla del indigenismo, por ejemplo, que en el siglo XIX este era un tema que no, o de la solidaridad entre mujeres, o de la vulnerabilidad, o del trauma, que ahora mismo hace furor en los estudios bíblicos, ¿no? Los estudios sobre el trauma. Entonces, también eso está aquí presente, nada que ver pues con el ideal del ángel del hogar que se proyecta en las mujeres, en todas las mujeres, y las bíblicas también, del siglo XIX, como esa mujer abnegada, bueno, pues Fortunata y Jacinta, ¿no? Todos tenemos en mente a Jacinta, pues a ese. Entonces, ahí me voy moviendo yo con la subjetividad, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta, en el libro te detienes a estudiar las obras pictóricas de artistas judíos. ¿Por qué es importante y qué aporta a tu interpretación? Muy bien. Yo creo que esto es una aportación del libro importante porque son grandes desconocidos, y acceder a los artistas judíos no solo es acceder a su obra de arte, sino acceder a sus contextos vitales, sociales y políticos. Y el hecho de provenir del área de estudios hebreos me permite tener una mirada más centrada en ello, ¿no?, que alguien que viene de fuera y tiene que hacerlo todo de nuevo. Hay poca bibliografía sobre ellos y la mayor parte de ella está realizada en Israel. Son artistas, o sea, probablemente si os dijera, ¿conocéis algún artista judío? Pues aparte de Chagall, nos costaría rascar para encontrar alguno más, ¿no? Son artistas que van naciendo en un contexto poco religioso, más bien laico, de la segunda mitad, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que también se forman artísticamente como otros artistas no judíos y que van a veces a verse estimulados por la producción de los artistas cristianos para querer hacer cosas similares con su propio sesgo, ¿no? Yo en el capítulo 4 me centro en 3 artistas, en Lilien, Abel Pan y Arthur Sisik. Algunos de ellos en su época tuvieron mucho éxito, pero enseguida quedaron relegados al olvido, quedaron como de modé, ¿no?, como ya un poco anticuados, ¿no?, y prácticamente no se ha vuelto sobre ellos. Y en el capítulo 5 trabajo de Ben-Zion Rabinovich, el que os he hablado hace un momento, que curiosamente, como no respondía al ideal después de la Segunda Guerra Mundial, de un judío musculoso, fuerte, dueño de su destino, sino que era un hombre que había estado desbordado por las circunstancias, pues prácticamente su obra se ha conservado en ámbitos cristianos, y realmente ha sido a través de su nuera, que es la que ha conservado un poco su legado, que he podido acceder a la obra de este arte. Entonces creo que son artistas muy desconocidos y de difícil acceso, ¿no?, y que ponerlos aquí en el libro pues es una aportación.
¿Cuáles han sido las principales dificultades con las que te has encontrado? Muchas, porque claro, cuando uno busca imágenes de Esther, de Judith, de Susana, en todos los repositorios hay un montón de imágenes. Cuando empiezas a buscar de Ruth, tienes que buscar Ruth, Orfá, Boaz, o sea, primero cada una de las imágenes están clasificadas con títulos muy variados. Segundo, no hay forma, y esto me ha costado muchísimo trabajo, de identificar las imágenes. O sea, una imagen, ya habéis visto, aquí yo os pongo de dónde la he tomado, en qué lugar se encuentra, etcétera. Y aquí muchas veces la imagen la encuentras por azar y vete tú a saber si es colección privada, si está en un museo de cuarta fila o cómo es, ¿no? Entonces, eso me ha llevado muchísimo tiempo, me ha obligado a desarrollar estrategias, evidentemente. He logrado identificar imágenes que han desaparecido porque han sido quemadas, a lo mejor en la guerra, y que estaban en soporte fotográfico. Por esa razón, al final del capítulo 2 he hecho un apéndice con todas las obras que he manejado y su identificación y localización, porque eso permite al que quiera seguir trabajando que no tenga que pasar por el tortuoso camino que yo he recorrido, ¿no? Ese ha sido un problema. Otro es la interdisciplinaridad, porque claro, cuando dicen Biblia, arte y mujer, ¿y tú qué sabes de arte? Porque tú no eres historiadora del arte, ¿no? Bueno, la interdisciplinaridad viste mucho, pero a la hora de la verdad todo el mundo barre para casa y solo se puede hablar de arte si eres licenciado o doctor en historia del arte. Entonces, bueno, he tenido que afrontar pues resquemores o suspicacias con respecto a la validez de este trabajo. La cuestión de los derechos de autor. No os podéis imaginar lo que he aprendido, pero también lo complicado que ha sido, porque claro, las obras del siglo XIX, la mayoría de ellas ya los derechos de autor han prescrito, pero como hay algunos que todavía no han pasado los 80 años, ¿no? Pues resulta que hay que buscar quién tiene los derechos. Y el problema no es pagar los derechos, que también es un problema, sino es averiguar quién detenta los derechos. Así que he encontrado pues la hija de un autor, la nuera de otro, etcétera, ¿no? Bueno, una cosa rica y bonita, pero también a veces diciendo, ¿lograré poder poner esta imagen en el libro o no? Porque sin los derechos no es posible, ¿no? Así que, y luego quiero decir algo que también me parece importante. En este marco de las dificultades, yo me muevo siempre entre dos palabras, ambición y humildad, ¿no? Tiene mucho que ver con la interdisciplinaridad. Ambición no en un sentido peyorativo, sino en el sentido de lanzarme a campos desconocidos que salen de tu zona de confort, ¿no? Pero con mucha humildad, sabiendo lo que sé, pero también lo que no sé, y sin que me suponga un problema acudir al que sabe más que yo para salvar esa distancia. Así que bueno, como veis, el libro ha sido movido, ¿no? Me ha llevado 5 años, incluso ya al final, cuando estaba releyendo la versión final, decía, uy, otra vez esto no lo veo tan claro, ¿no? O sea, que ha tenido mucha historia, un COVID de por medio, en fin, qué dificultades ha habido. Largo camino. A tu juicio, ¿cuáles son las principales aportaciones de este libro? Bueno, yo creo que lo que tienen, por un lado, es rescatar el acervo del libro de Ruth en el siglo XIX, que todo el mundo sabía que había imágenes, pero luego no había mucho escrito sobre ello, más bien estaba todo muy disperso y desordenado. Creo que tras la lectura del texto se ve con claridad la aportación de ese diálogo entre texto e imagen, ¿no? Que es un leitmotiv que recorre todo el libro, y cómo las imágenes nos ayudan a repensar y a profundizar en el texto bíblico. Y creo que, aparte de incorporar estos autores judíos, que como digo son muy desconocidos, creo que queda muy claro el potencial y el dinamismo que tiene la Biblia como instaurador de cultura, es decir, como inspirador de múltiples manifestaciones artísticas. Yo me centro aquí en la iconografía y en algunas técnicas concretas de la iconografía, pero las posibilidades son inmensas. Y por último, me gustaría preguntarte, ¿a qué lector te diriges?
Pues, ¿a qué lector me dirijo? Podía haber escrito un libro muy abstruso, que no entendiera casi nadie, pero que no me sale, ¿no? No es que sea fácil escribir con un estilo accesible, ¿no? Aquí mi marido pues, me ha metido mucho rojo porque es el papel de los maridos, ¿no? O de las parejas en este tipo de trabajos. Pero mi interés era que las cosas se entiendan, ¿no? Que el rigor no vaya separado de una lectura agradable, ¿no? De que el aprendizaje o el conocimiento puede tener en determinados momentos una faceta lúdica, ¿no? Yo voy a acabar, porque yo creo que ya es suficiente, ya he usado vuestra paciencia, voy a acabar con unas palabras de Rubén Alves, porque claro, yo acabo mi presentación y ahora es vuestro turno. Él dice, las cosas escritas en papel son semillas, ganan vida propia, se vuelven autónomas, se desligan de la intención original del autor y pasan a hacer cosas que nunca fueron imaginadas. Y ahora esa semilla está en vuestro lado, así que bueno, pues se empieza esa aventura fascinante, el libro ya sale de mí, ya no lo controlo yo y ya pues os pelearéis con él o lo disfrutaréis, eso ya pues os queda a vosotros. Muchísimas gracias. Pues abrimos ahora un turno de preguntas. Fernando, ¿puedes traerme el mando del proyector y el micrófono? El micrófono, tráemelo. El micrófono se va. Bueno, pues si hay alguna pregunta en el público, ahora tenemos un micrófono porque, como sabéis, se está grabando. Disculpad los problemas técnicos. Este es el del proyector, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Y me traes también este? Hola. Este. A ver, ¿alguien que desea hacer alguna pregunta, por favor? Ahí. Bueno, yo no quiero hacer muchas preguntas porque en algunos sentidos he seguido muy de cerca en ocasiones la evolución del libro. Solamente quería darle mi más cordial enhorabuena a Guadalupe, que llevamos toda una vida juntas, que fue una de mis alumnas, y aquí tengo a la otra. Y ahí está el nombre de esa tercera. Bueno. Y felicitarle porque es un libro muy bonito, es un libro muy accesible. Yo creo que decías que para quién va destinado, pues efectivamente para quien sepa leer y tenga un mínimo interés en qué es esto de la Biblia, de las imágenes y qué pasa con las mujeres en la Biblia. Creo yo que se explica por sí mismo, pero además está tremendamente actualizado y sigue pues unas líneas también de la investigación, yo creo muy de ahora, ¿no? Porque Guadalupe está siempre muy preocupada por estar en el último momento, en la actualidad. Yo me quedé un poquito en el siglo XX, pero ya he tirado para adelante con el XXI y arrasará con el XXII, entonces simplemente felicitarla. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por el público? Ahí, al lado de la persona que acaba de preguntar, luego aquí la. Bueno, en primer lugar, pues darte la enhorabuena por el libro y también por esta presentación tan sugerente que nos va a permitir meternos en tu libro y con una nueva mirada, pienso que es lo importante, ¿no? Y quería preguntarte, como has estudiado tanto el personaje de Ruth, desde el texto hasta las distintas imágenes, ¿no? Si te preguntaran ahora qué rasgos, a partir del estudio que has hecho de Ruth, ¿cuál destacarías o cuáles destacarías? Yo la transgresión. La transgresión pensamos que es hacer cosas muy llamativas, ¿no? Yo creo que hay una transgresión de baja intensidad que es la que mueve el mundo. Entonces, lo que hace Ruth es transformar, modificar, manejar aquello poco que tiene para darle un nuevo significado. Eso por una parte. Por otro lado, a mí me conmueve profundamente la relación que tiene con Noemí. Y me voy a explicar. Probablemente
el texto más conocido es "a donde tú vayas yo iré", etcétera, etcétera. Pero todo el mundo ha puesto el énfasis "tu Dios será mi Dios". Vamos a ver, vamos a ver. Quienes conocemos los textos bíblicos sabemos del paralelismo, y el paralelismo es coger una idea y dividirla en varias facetas. Entonces, tu Dios será mi Dios, pero tu tierra será mi tierra, donde tú mueras allí será enterrado. Es decir, todo lo tuyo es mío. Nada me va a separar de ti, ¿no? ¿Qué hay ahí, no? ¿Qué tipo de conexión? Yo a veces me lo planteo, el hecho de que las dos sean viudas, el hecho de que las dos hayan vivido la experiencia de la inmigración, tampoco se trabaja mucho que Noemí ha sido inmigrante, porque la Biblia le interesa pasar página para volver, pero ha sido inmigrante. Entonces, se entienden por qué han vivido las mismas experiencias, saben lo que es no tener hijos o haberlos perdido, qué es lo que hay ahí. Y entonces eso es un camino muy fértil que está implícito ahí. Entonces yo me quedo con la transgresión y me quedo con esa especial vinculación entre estas dos mujeres, ¿no? Y luego hay un aspecto del libro de Ruth que es muy interesante, que es cómo Ruth pasa de ser la extranjera a ser valorada por el pueblo de Israel. ¿Y eso qué supone? Supone algo que para mí es muy importante, porque el extranjero ya no es visto como ese otro del que me tengo que separar porque es una amenaza. Ese otro se convierte en un elemento enriquecedor. Entonces, en los tiempos en los que vivimos, el personaje de Ruth tiene un potencial enorme, enorme para ver la realidad desde otra perspectiva, ¿no? Y yo creo que eso también es un aspecto a destacar del libro. Gracias. Bueno, lo primero es cierto que me ha encantado la presentación. Yo no soy para nada especialista ni remotamente en estas cosas, pero lo que me ha venido a la mente es que yo todo lo que tú dices lo encajo más o menos en cosas que me suenan a religiones. Entonces, la pregunta que te quería hacer, pidiéndote una opinión personal más que una valoración técnica, es: ¿este libro habla de religión? ¿Se puede decir que una persona que sea católica, cristiana, judía, le puede dar una interpretación a otra? Porque a mí me ha sonado todo como muy laico, arte, técnico, personas. Sin embargo, no deja de tener como base hasta donde puede comprender la Biblia. Gracias. Vale. Mi posición es absolutamente académica. Ahora bien, el que sea creyente y lea el texto pueden venirle ideas que puedan enriquecerle su lectura personal de la Biblia, pero yo no hablo nunca de religión. Es que son caminos diferentes, aunque pueden luego en un momento determinado el individuo hacerlos converger, ¿no? Yo creo que cuando yo enseño literatura bíblica lo hago desde una perspectiva académica y universitaria, de filología, pero eso no significa que el que sea creyente no pueda enriquecer su comprensión del texto a partir de lo que escucha, ¿no? de los textos, de los géneros literarios, del lenguaje utilizado, etcétera. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Está encendido, ¿verdad? ¿No lo has apagado? Gracias, Guadalupe. Me ha gustado mucho la presentación, el libro y lo que significa, se percibe enormemente, y quiero felicitarte y manifestarte mi satisfacción porque has logrado mantener algo fundamental pese a las dificultades que a lo largo del camino ha habido en este tipo de temas. Y te animo a que sigas siendo interdisciplinar. Porque, aparte que es más bonito, porque te abres a otros caminos no explorados, el resultado es una síntesis de distintas perspectivas que enriquece enormemente el campo de trabajo. Naturalmente, y hemos vivido esos problemas a la hora de justificar estos trabajos. Porque ahí, en la universidad sobre todo, se impone la superespecialización. Y es curioso, se llama universidad, pero luego cuando uno quiere ser de saberes universales, le dicen que no es especialista para pedir proyecto o dinero en este campo. Has
logrado, y lo conozco bien y de primera mano, llevar adelante este tipo de proyectos interdisciplinares, y entonces te animo a que sigas en la misma línea, y felicidad otra vez porque es un libro magnífico. Muchas gracias. Me voy a... pues allí al fondo. Ahí al fondo y luego te apunto. ¿Vale? Bueno, enhorabuena Guadalupe por el libro, me pone muy contento. Mi pregunta, bueno, tú has indicado que eres filóloga y que lógicamente la lectura del texto pues tiene un papel fundamental, ¿no?, en cómo abordas las imágenes. Y yo me pregunto si, además de tu propia lectura del texto bíblico, la exégesis bíblica tiene algún papel, ¿no?, en tu propia percepción de las imágenes. O si es, digamos, si tu lectura es únicamente directa del texto bíblico, o si el conocimiento de la exégesis bíblica, ya sea judía o cristiana, también sirve de algún tipo de tamiz o de filtro en tu lectura de las imágenes. Vamos a ver, claro que tengo en cuenta la exégesis que ha habido. Es decir, cuando hablo del conocimiento del texto, no es solamente el texto puro y duro, sino que es cómo se ha leído e interpretado el texto a lo largo del tiempo. Y ahí manejamos la exégesis judía y la exégesis cristiana. Cuando toca medieval, medieval, cuando toca decimonónica, decimonónica. Pero no es una lectura solo del texto, sino es del texto estudiado filológicamente y cómo ha ido evolucionando. Y tú decías como filóloga, yo he llegado a la conclusión de que cuando un filólogo dialoga con la imagen, hace preguntas diferentes de las que hace un historiador del arte. Ni mejores ni peores, diferentes. Es decir, muchas veces el historiador del arte le interesa mucho identificar la escena y pasa a lo siguiente. A mí identificar la escena es el comienzo de tirar del ovillo. Yo no solo quiero saber que esto es Rebeca en el pozo, quiero saber si esa Rebeca en el pozo se ajusta al relato o no se ajusta o introduce todo ese tipo de cosas que no están vinculadas necesariamente a un modelo iconográfico que se ha impuesto, sino a ese otro tipo de lectura. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Querida Guadalupe, enhorabuena y muchísimas gracias por regalarnos esta oportunidad, porque o sea, lo vivo como un regalo, ¿no? Haberte escuchado, ver todo el trabajo que hay detrás y tener este momento de reflexión a partir de las imágenes y de la belleza que entrañan. El título del libro es Las imágenes hablan. Yo me preguntaba, aunque has contestado en parte, pero si has encontrado que en muchas de esas imágenes que has analizado, en esas obras de arte, realmente el vínculo era con el texto bíblico, libre de toda la contaminación de los estereotipos, de todo lo que la historia, la mirada machista, los distintos momentos en la historia del arte han ido impregnando a cada una de esas figuras. Pues depende, vamos a ver, muchas veces las obras de arte son hijas de su tiempo, de la mentalidad que se impone, pero también es verdad que hay artistas transgresores. Te voy a poner un ejemplo que justamente estaba trabajando esta semana. En el libro de Jueces, capítulo de Jueces 19, es el de la concubina del levita, es uno de los textos que una exégeta del siglo XX ya lo considera un texto de terror. Es el de una mujer que es violada hasta la muerte y luego su marido abre la puerta, ya ve, ya parece que está muerta y se considera muy agraviado él, perdonad que lo diga así, pero es que el texto tiene mucha amiga, y entonces la descuartiza y manda cada una de esas partes a las distintas tribus para llamarles a defender su honor en una batalla, ¿no? Entonces, cuando me pongo a ver las imágenes y las representaciones artísticas que hay, me encuentro con que algunas veces el cuerpo de la mujer es absolutamente níveo y blanco, o sea, no, vamos a ver, se la han violado hasta la muerte, la han golpeado, la han destrozado, ¿cómo la tienes así? Y sin embargo me encuentro un artista contemporáneo que lo que ha hecho es coger el rostro y llenarlo de magulladuras, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo ese artista?
está poniendo el foco en la mujer, en el dolor, en el sufrimiento y en la violencia que ha experimentado. Pero muy pocos de ellos, de los cuadros que yo he podido ver, se han centrado en ello. Incluso algunos que han sido más sensibles no terminan de dar el salto a esa destrucción. Entonces, bueno, no siempre, pero a veces encuentras un regalo para el investigador de encontrarse una lectura diferente. Pero depende. ¿Alguna pregunta más? Pues si no, tengo yo una. Bueno, yo te quería preguntar, y me has mencionado antes, hemos estado hablando del último capítulo del libro que dedicas al artista Benzion Rabinovich. Bueno, él sufrió el Holocausto, es un superviviente del Holocausto, y me gusta que nos podrías hablar un poco, ¿no?, de cómo reinterpreta, ¿no?, esa mirada de salmos. Él trata los salmos que él ha recibido, él ha escuchado en casa, toda la educación que ha tenido judía. ¿Qué reinterpretación hace después de la Shoah? ¿Qué uso hace artístico, ¿no?, de una manera de sanación también y de transmisión, ¿no? Él quería dar sus obras también a supervivientes, etc. Y me parece muy interesante, ¿no? Es como esa mirada, ¿no?, de un superviviente que ha pasado, que ha sido perseguido. Yo diría que no es la mirada del superviviente porque todavía no ha sobrevivido. Me voy a explicar. Cuando Rabinovich entra en el velódromo de invierno, es apresado allí, consiguen hacerle salir y como está a punto de caer en manos de la Gestapo y ser deportado a Auschwitz, lo esconden en un piso, ¿no? Lo esconden en un piso y él se rompe, ¿no? Y entonces me recuerda un poco a José Mújica cuando estuvo 12 años metidos en un zulo, ¿no? Y uno acude a lo que puede encontrar, ¿no?, como estrategia de supervivencia. Perdón, ¿y a qué acude él? Al recuerdo de la educación que su padre, judío, observante, además un hombre que el padre había querido ser artista, sus padres no le habían dejado, entonces se volcó en el hijo. Y entonces él, en esa soledad, en estar solo, aislado, sin moverse, sin salir, sin ver la luz, en esa angustia vital, él recurre a lo que recuerda de los salmos y hace unos dibujos a lápiz, ¿no? Y eso es lo que a él le permite sobrevivir, o sea, no caer en la locura ni en la desesperación. Él además hace esos cuadros que son a lápiz, ¿no? Y él pone, además es interesante porque abajo él pone lo que él recuerda del texto bíblico, que muchas veces es muy fiel, pero otras veces es un poco por lo que él recuerda, ¿no? Casi todos son de los salmos, son 62 obras, pero alguno hay de algún otro texto bíblico, ¿no? Y luego él quiso, como tú bien dices, él quiso regalarlos, pero los destinatarios dijeron, no, esto merece la pena, entonces mejor quédatelos tú y prosigue con ellos, ¿no? Y entonces fue cuando él hizo los óleos, y entonces es un cartapacio enorme, donde está por un lado el dibujo y por otro lado el óleo, ¿no?, ya un poco más elaborado que el propio dibujo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo el arte tiene esa capacidad transformadora. No solo es transformador para el que la recibe, es también transformador para el que lo genera. En este caso fue su tabla de salvación, ¿no? Y entonces es también muy interesante ver qué obras elige y cómo, por ejemplo, para él los pájaros son una forma de liberación, ¿no? Aparecen muchas jaulas con pájaros que salen, ¿no?, que viene al hilo del salmo, pero también de lo que él está viviendo. Pues muchísimas gracias, Guadalupe, y enhorabuena. Muy bien. Y bueno, simplemente recordar a las personas que nos estén viendo esta grabación que tienen a su disposición, pueden encontrar el libro en la editorial EUNSA. Y nada más, pues muchísimas gracias y gracias a ustedes por venir aquí. Gracias. Os recordamos